Buenas tardes, una vez más les saluda el pastor Rodrigo Azufeifa. Hoy estamos aquí estudiando una vez más la segunda carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 3 y vamos a estacionarnos en el versículo 7 al 18. Esta porción de la Biblia tiene por título La gloria del nuevo pacto. Pero antes de iniciar con el estudio de hoy, me gustaría orar un momento para que el Señor pueda guiarnos en este estudio y que pueda servir de ayuda a muchas otras personas que están estudiando con nosotros la palabra del Señor. Recuerde que usted siempre puede enviar sus comentarios, sus peticiones a nuestro Facebook en Real Connection Church. Y también puede hacerlo por medio de mi Facebook personal, Rodrigo Azofeifa. También esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube, Rodrigo Azofeifa. Así que, bueno, vamos a orar para dar inicio a este estudio corto de Corintios capítulo 3. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que me das de estar estudiando tu palabra junto a tantas personas a través de la internet. Yo te pido, Señor, que la porción bíblica que vamos a analizar en esta tarde, Señor, sirva para guiarnos, sirva para motivarnos, para traernos esperanza. Señor, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y Señor, también oro hoy por todas aquellas personas que están enfermas y que necesitan sanidad, por aquellas, Señor, que están prisioneras en las cárceles, Señor, que ahí donde ellos estén, Señor, también puedan encontrar libertad para sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, como hemos estado estudiando las cartas paulinas y en este momento estamos en la segunda carta de Pablo a los Timoteos. Y como dije hace un rato, estamos estudiando el capítulo 3 del versículo 7 al 18. Como título tiene La gloria del nuevo pacto. Cuando se pone este título de del nuevo pacto es precisamente porque existe un pacto anterior o un pacto antiguo. Quisiera leer primeramente el versículo 7 y 8 para entrar en materia. Dice el versículo 7, el ministerio que causaba la muerte, en el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Cuando el apóstol Pablo se refiere a ese ministerio grabado en piedra, él estaba haciendo referencia al antiguo pacto, o sea, al Antiguo Testamento y básicamente a la ley que Dios le entregó a Moisés. Quisiera leerles también lo que dice Éxodo capítulo 24, versículo 12, donde Dios precisamente llamó a Moisés para entregarle las tablas de la ley. Dice Éxodo 24, 12. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí, y voy a darte las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron ahí con ustedes. Si alguno tiene un problema, acuda a ellos. Estamos hablando aquí de que Dios le pide a Moisés que vaya al monte de Dios y él le va a dar las tablas de la ley. Estas tablas de la ley fueron escritas en dos tablas de piedra y según dice la palabra del Señor fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Pero esta ley fue tan perfecta, que traía tanta gloria a Dios, pero fue tan perfecta que ningún ser humano fue capaz de cumplirla.
Y entonces por eso se le consideraba también, o el apóstol Pablo la cataloga como una ley que traía la muerte, precisamente porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Y al ser humano no poder cumplir completamente con la ley, entonces automáticamente estaba pecando. Y cuando se falla un artículo de la ley, se falla toda. Vamos a poner un ejemplo muy práctico y que yo creo que todos podemos entender. Si una persona va conduciendo un vehículo y hay una señal de tránsito, por ejemplo, una señal de alto, y la persona no se detiene, esta persona no solamente infringe un artículo de la ley, sino que infringe la ley completa, la ley de tránsito. Esto sucede también con la ley de Dios. El Antiguo Testamento y el libro de la ley, cuando se fallaba en un artículo, en realidad se estaba fallando en toda la ley. Entonces, al ser tan perfecta y el ser humano, como dice y hemos estado estudiando anteriormente, está siempre tendiente a hacer el mal, era imposible para él poder cumplir con la ley. Entonces, sabemos que Jesucristo viene como una respuesta de parte de Dios en auxilio del ser humano, en auxilio de su creación. Entonces Pablo empieza a decir que ahora en el versículo 8 dice, pues si bien aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Debemos de recordar que el apóstol Pablo está haciendo referencia también al ministerio del Espíritu Santo. Ya Jesucristo le había hablado a sus discípulos en Juan capítulo 14 y 15 y aún en el 16, que él iba a regresar al Padre. Pero también les dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que él no los iba a dejar solos, que él les iba a dejar a un consolador, les iba a dejar un guía, les iba a dejar a uno que era de su misma esencia y de la misma esencia del Padre, el cual es el Espíritu Santo, el que les iba a recordar todas las cosas que él les había enseñado, que les iba a guiar, que les iba a consolar y que los iba a dirigir en esta nueva vida, en este nuevo pacto que Cristo hizo con la humanidad. ¿Por qué decimos que es un nuevo pacto? Bueno, porque Cristo precisamente es el fundador o el creador, o en él se cumple un nuevo pacto que Dios está haciendo con el ser humano. Recordemos que un pacto es un compromiso no solamente de una manera unilateral, es un pacto bilateral, o sea, en otras palabras, para que se cumplan, las dos partes firmantes en este pacto deben de cumplirlo. Dios se compromete a cuidar al ser humano, a guiarlo, a protegerlo, a proveerle. Sí, el ser humano también se compromete con él. Jesucristo, como curador o dador del nuevo pacto, lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 20. Si usted va conmigo ahí a Lucas capítulo 22, versículo 20, podemos escuchar cómo Cristo se refiere a sí mismo como ese nuevo pacto, un pacto nuevo, hecho de Dios. Recordemos que en el antiguo pacto, para el perdón de pecados se debían de sacrificar animales. En este caso se tenía que sacrificar sobre el altar. Si usted quiere saber un poco más sobre los sacrificios de la ley, yo le invito a que lea el libro de Levíticos. Es donde está descritos todos los sacrificios de perdón de pecados, de paz, todos los sacrificios que la ley exigía. Usted puede encontrarlos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos. Hoy no nos vamos a detener ahí, pero sí le invito a que visite ese libro para que pueda entender de una mayor manera lo que se referían los sacrificios de los animales. Precisamente el sacrificio para el perdón de pecados se debía de sacrificar un cordero sin mancha.
se debía degollar y la sangre se ponía en el altar. Eso se hacía una vez al año para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y solo el sumo sacerdote podía realizar ese sacrificio. Ahora, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos hace una descripción maravillosa sobre el pacto antiguo y Jesucristo como curador del nuevo pacto. Lo propone a él como esa oveja nueva que está sin mancha y que es sacrificada por nosotros. Pero no solo eso, sino que en el Antiguo Testamento la única persona que podía hacer estos sacrificios de perdón era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote sacrificaba al cordero, lo ponía sobre el altar y lo quemaba. Ahora en el nuevo pacto, el libro de Hebreos describe al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, como el sacerdote eterno. Y a él mismo se describe como el cordero sin mancha. En otras palabras, el sacrificio de Cristo viene a ser un sacrificio eterno. Ya no se necesitan más sacrificios, no se necesitan hacer sacrificios anuales como tenía que hacerlo el pueblo de Israel. Cristo se sacrificó una vez y para siempre para el perdón de cada aquel que clama a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y en Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesucristo dice lo siguiente, estando en la cena con sus discípulos, en el cuadro conocido como la última cena, dice. De la misma manera, Jesús tomó la copa y después de la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Así que en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, Jesús está anunciando que la sangre que él va a vertir en la cruz va a ser el pacto de Dios o el nuevo pacto de Dios para la humanidad. En la sangre de Cristo se encuentra entonces el perdón para todos los seres humanos, para aquellos que clamen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces también en Primera de Corintios capítulo 11, 25, capítulo 11 y el versículo 25, el apóstol Pablo enseñando sobre la Santa Cena, él recuerda las palabras del Señor Jesucristo y Pablo dice, recordando a Jesús, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que esta muerte de Jesús en la cruz, el vertir la sangre preciosa de Él en el madero o en la cruz, donde fue crucificado, esa sangre es el pago por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Si afirmamos que no hemos cometido pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercedor, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que una vez más, la palabra de Dios es tan clara para con nosotros que trata de disipar toda duda. Y aquí nos encontramos con una aclaración de cuál es este nuevo pacto. Ese nuevo pacto es conocido el pacto de la gracia.
El Antiguo Testamento y el pacto de la ley se conocía como el pacto de la ley, donde cada aquel que infringía la ley, su pena era la muerte. Ahora, en el nuevo pacto, Cristo muere como pago de los pecados de todo el mundo para que nosotros tengamos vida. En otras palabras, tenemos un nuevo pacto, que es un pacto no de muerte, sino que es un pacto de vida y para vida eterna, ya que Cristo pagó nuestra deuda por nosotros con su propia sangre. Así que, hermanos, si esto no es motivo de alegría, yo creo que nada más podría hacerlo. Pero no quiero detenerme ahí. Yo quisiera continuar con la lectura de 2 Corintios capítulo 3 y ahora me gustaría detenerme un minutito en el versículo 11. Eh, Dice el versículo 11. Es más, voy a adelantarme y voy a leer desde el 10, dice. En efecto, lo que fue glorioso, refiriéndose al antiguo pacto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con la gloria lo que ya estaba extinguiéndose, ¿cuánto mayor será la gloria del que permanece? En otras palabras, está diciendo, si el antiguo pacto fue algo maravilloso que trajo alegría al pueblo de Israel, pero que trajo también la muerte al no poder cumplirlo, dice, el nuevo pacto trae esperanza. El versículo 12 dice, así que, como tenemos tal esperanza, actuemos en plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no lo vieran, el fin del resplandor que se iba extinguiendo. O sea, en otras palabras, esta presencia de Dios pasaba, era pasajera, pero ahora en el nuevo pacto la presencia de Dios es completa y es continua en el creyente. En el versículo 14 nos advierte de algo muy peligroso que aleja a todas las personas que cree a todas las personas de una relación seria con Dios, y eso es la religión. Sí, como me oyó, suena extraño, pero la religión es una de las instituciones creadas por el ser humano que nos alejan de una relación íntima con Dios. El versículo 14, Pablo dice, sin embargo, la mente de ellos, refiriéndose a los israelitas, se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no se les ha quitado porque solo Cristo quita ese velo. Solo aquel que está en Cristo puede ver claramente. En otras palabras, aquellos religiosos del Antiguo Testamento apegados a la ley podían tener sus ojos vendados en una forma simbólica porque no estaban viendo la realidad. Y eso es lo que hace la religión. La religión pone un velo en los ojos de los seres humanos de tal manera que solamente se ven a sí mismos internamente y los prepara para esta vida aquí terrenal. La religión hace muchas veces que la persona pueda sentirse buena, en algunos momentos incluso orgullosa y creerse mejor que los demás. Pero cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, nos damos cuenta que ninguno es mejor que el otro, sino que la misma palabra de Dios nos cataloga a todos como pecadores y que la única manera para poder ser hallados aptos, limpios y agradables delante de Dios es solamente a través de la gracia, la misericordia, el perdón y la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Es en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador que entonces ese velo se quita y empieza a funcionar en nosotros el ministerio del Espíritu Santo, que a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la meditación en la palabra de Dios, a través del estudio y el escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para convencernos de pecado y para guiarnos en el camino correcto.
Ya que hemos sido limpios y lavados por la sangre de Cristo, ahora la tarea del Espíritu Santo es fortalecer nuestra relación con Dios por medio de la obediencia. Hemos estado estudiando las cartas apostólicas y recordemos que una de estas cartas es la carta del Evangelio de Juan y la carta del apóstol Juan, que nos dice que en esto sabremos que somos sus hijos y que en esto sabremos y nos reconoceremos que somos discípulos de Cristo si guardamos sus mandamientos. Lo hemos estado estudiando, así que no podemos guardar los mandamientos por nuestra propia voluntad. Eso lo podemos hacer solamente mediante el poder que nos da el Espíritu Santo. Debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo que le dio a sus discípulos el día en que Él fue ascendido al cielo. Él les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí al Espíritu Santo y recibirán poder y me serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Es cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Es cuando hemos permitido que el Espíritu Santo guíe nuestra vida a través del estudio conciso de la palabra de Dios, que entonces en nosotros podemos entender nuestra tarea y nuestro camino en Cristo Jesús. Y una vez haciendo esto, podemos saber que Dios es bueno y que Él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en todo momento para acercarnos a Él. Y una de las maneras que lo haces ahora con este pacto eterno, con este nuevo pacto glorioso en Cristo Jesús, pacto hecho en la sangre preciosa de Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Hoy mi deseo como pastor y como maestro es que nosotros nos volvamos a Cristo y que entonces el velo de la ignorancia, el velo de la religión, el velo del orgullo humanístico, el velo de la mentira se nos quite y podamos ver la luz, podamos ver el camino y podamos seguir a Jesús. Y es esto lo que nos trae a nosotros libertad. Es esto lo que nos trae a nosotros gozo, perdón y vida eterna. No para ahí, sino que sigue diciendo en el versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Mira qué importante porque regresamos a una de las doctrinas básicas de la iglesia que es la Trinidad. La Santísima Trinidad, como se le conoce también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses, sino uno solo en tres diferentes personas. Y aquí Pablo nos recuerda esto y dice ahora que el Espíritu de Dios es el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que este nuevo pacto, en lugar de traernos condenación y atadura a la muerte, nos trae libertad y vida eterna. Yo te invito a que disfrutes del nuevo pacto en Cristo Jesús, un pacto de misericordia, un pacto de gracia, un pacto de bondad que Dios ha abierto y que está disponible para todo ser humano que quiera acercarse a Jesús. Sigue diciendo y termina con esto, esta porción de la Biblia. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu de Dios. En otras palabras, hemos sido liberados. Hemos entrado en un nuevo pacto de gracia y de bondad y de misericordia. Hemos entrado en un pacto gratuito por medio de Dios que ha pagado el precio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por nosotros. Y ahora a los que hemos creído en Él y a los que van a creer en Él, les ofrece la guía del Espíritu Santo. Les ofrece su palabra a través de la Biblia, para que nosotros podamos formar un criterio correcto,
no un criterio de religión, no un criterio humano, sino el criterio que Dios ha hecho nuevo en nosotros. Una mente renovada, guiada por la palabra de Dios, que nos lleva y nos hace vivir y disfrutar el nuevo pacto. El pacto en la sangre de Cristo, por gracia y misericordia, en el cual podemos disfrutar todos los hombres y mujeres de este mundo. Yo te doy gracias, oh Señor, por ese pacto y por esa misericordia que nos tienes a nosotros y ese amor. Y Señor, mi oración es para que muchos hombres y mujeres que pueden escuchar y ver este estudio, Señor, puedan entender que la única opción para una vida agradable, una vida abundante, es teniéndote a ti en su corazón. La única llave para una vida eterna y una vida de salvación es a través de ti, oh Cristo Jesús. Por eso te doy gracias por todas las personas que te van a recibir como Señor y Salvador a través de este estudio y a través del estudio que otras personas van a compartir con ellos cuando reproduzcan estas palabras en otros. Te doy gracias por cada una de las personas que han estado apartando su tiempo, Señor, para oír este mensaje. Y los bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que los invito para que la próxima semana también estén una vez más conmigo estudiando la palabra de Dios. Recuerde que estamos ahora en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios me los bendiga y disfrutemos de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Recuerde que usted puede ver este video una vez más o compartirlo con sus amigos a través del Facebook o de mi canal de YouTube, Rodrigo Azofeifa. Que Dios los bendiga y hasta luego.